Hola a todos, bienvenidos a una nueva review de la Fundación Behavioral Law. Hoy nos acompaña el presidente de la Fundación, Rafael López, con el que vamos a charlar acerca de una entrada disponible en el blog del Máster de Análisis de Conducta en Gestión del Fraude, que como sabéis está en la dirección www.conductafraude.com. Y en concreto me gustaría que nos analizaras, que nos explicaras, digamos, cómo entendemos desde el análisis de conducta que debe ser la gestión y la prevención del fraude en las compañías de seguros. Bien, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Pues efectivamente tenemos una entrada muy interesante que cuando la he revisado me ha llamado mucho la atención diferentes elementos. En primer lugar, nos habla del concepto de fraude. Nos habla del concepto de fraude, pero además nos dice que este concepto es algo que en las compañías de seguro no es algo perfectamente claro, y es algo que nos llama la atención cuando hablamos de un volumen de fraude tan grande el que existe en el ámbito asegurador, que no exista una unanimidad en conceptualizar ese fraude. Vamos a ver, por tanto, esa pequeña conceptualización del fraude, y vamos a ver también elementos de prevención del fraude, cómo desde el ámbito del análisis de conducta y en diferentes fases se podría prevenir el fraude en el sector asegurador. En primer lugar, deberíamos mencionar un estudio de una importante compañía de seguros del año 2018 que nos ofrece una cifra: 6 de cada 100 siniestros denunciados son falsos. Este estudio, además, va en la misma línea, prácticamente el mismo porcentaje de otro publicado 2 años atrás, con lo cual parece que existe una consistencia en esta cifra. Estamos, por tanto, podríamos decir entre un 5 y un 10% de fraude en función del ramo en cuanto a siniestros. De fraude detectado. Fraude detectado, efectivamente, porque ahora cuando iniciamos y empezamos a entrar en la conceptualización y el elemento fraude, nos encontramos con diferentes tipos de fraude. El fraude detectado, el fraude real, y hablamos de que existe una intuición de una gran cifra negra, es decir, la cifra negra, que es aquello que no se ha detectado. Sabemos los fraudes que se detectan, pero evidentemente no se conoce cuántos pasan desapercibidos. Por tanto, es importante. Existen además falta de cohesión entre las aseguradoras a la hora de defender y de gestionar el fraude. Por ejemplo, hay compañías que no vuelcan todo lo que serían las bonificaciones por no siniestralidad, no lo vuelcan en la plataforma Sinco, que es la que se utiliza aquí en nuestro país, en España. Por tanto, vemos como además tampoco hay acuerdo en cómo afrontar, ¿no?, y en qué herramientas podemos utilizar. Sí hay un acuerdo en cuanto a la definición de fraude desde un punto de vista legal, que al final es el que las diferentes compañías utilizan. Hablamos de una actitud contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a las personas contra quien se cometen. Por tanto, tenemos un prejuicio, pero además una tipificación. De manera que, en el ámbito concreto asegurador, cualquier conducta tendente a engañar a una entidad aseguradora en beneficio propio o de un tercero será un fraude. Y básicamente se utilizan 3 procedimientos: la destrucción, el daño u ocultación de una cosa propia, la agravación de lesiones sufridas o la autolesión. Serían los 3 grandes componentes que incluirían el fraude. Y desde un punto de vista legal debe incluir engaño, debe incluir dolo, es decir, ser realizado de manera intencionada, y debe incluir un enriquecimiento justo, que sería un lucro. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es en cuanto a definición, pero ya decimos que no existe un consenso en cuanto a las características que debería tener el fraude y herramientas que se utilizan para prevenir. No existe un acuerdo entre las diferentes compañías de seguros. Lo que sí tienen todas las compañías claro es que debemos prevenir el fraude, es decir, es mejor prevenir que curar, ¿no?, evidentemente, y cualquier pequeña inversión en la prevención del fraude va a dar un gran resultado a la vista tan solo de esta pequeña cifra del fraude detectado. Si además se pudiese incluir esa cifra negra, pues el beneficio sería muchísimo mayor. Hablamos en concreto que para prevenir el fraude habría que atacar 4 puntos clave. En primer lugar, la contratación, ¿de acuerdo? Ver cómo se puede cometer fraude en la contratación y, desde un punto de vista de análisis de conducta, intervenir sobre el contratador de la póliza, la persona que contrata la póliza, que, pues, por ejemplo, no nos oculte información, como que un vehículo lo va a conducir un menor de 25 años cuando la póliza se está
contratando para mayores de 25 años y con más de X o el típico años. fraude por preexistencia, cuando te aseguran un vehículo que ya tiene un daño y que luego lo que van a hacer es comunicarte el siniestro como si hubiera ocurrido posteriormente, cuando en realidad ocurrió previamente al aseguramiento. Efectivamente, todo esto se enclavaría dentro de lo que sería el fraude en el momento de la contratación. Tendremos un fraude en el momento de la prestación. No ha existido fraude en la contratación, pero sí existe a la hora de solicitar una prestación, que en este caso es indebida porque no corresponde a un siniestro real, ¿no? O es falso o se ha agrandado el existente. Tendríamos un tercer punto importante para prevenir el fraude, que es en el punto de la colaboración. Cuando existen colaboradores, cuando existe una red de mediadores, cómo ese mediador puede ayudar a prevenir el fraude con una formación adecuada, o cómo la compañía de seguros, la entidad aseguradora, con una formación adecuada puede deshacerse de los colaboradores que no son honestos en este caso. Y un último punto, que sería en el momento de la renovación de la póliza. En el momento de la renovación de la póliza, que igualmente sería similar a la contratación, pero en este caso es más sencillo renovar y ocultar información a la hora de renovar que a la hora de contratar, porque en muchos casos pues no necesita los controles son menores, con menor control, concurso de peritos, etcétera. Y en general, la conclusión de este artículo es que es de suma importancia ponernos a prevenir, que es muy barato invertir en prevención y en formación de equipos de gestión del fraude. Y pues, hasta aquí podemos leer. Muchas gracias. De hoy. Yo creo que ha quedado claro la importancia que tiene la gestión y la prevención del fraude en las compañías aseguradoras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente review. Hasta la próxima.